nombre es Elio dos Anjos, soy brasileño del estado de Minas Gerais y voy a hablar sobre algunas revelaciones adicionales que no mencioné en mi testimonio para que no se alargue demasiado. Revelaré algunas clases de demonios que conocí cuando era el mago oscuro. Voy a hablar de mi contacto con demonios reptilianos cuando aún estaba en la oscuridad. Hay demonios que hacen pactos con los pobres y hay quienes hacen pactos con los ricos. Hay demonios que hacen tratos con los pobres y hay quienes eligen a los ricos para hacer sus objetivos. Así como hay una casa para los ricos y una casa para los pobres. Los demonios reptilianos no pactan con los pobres, solo con los ricos. La gente pobre no tiene acceso a la clase demoníaca reptil a menos que sea a través de un mago mediador muy fuerte que ya tiene comunicación con esa clase demoníaca. El rico quiere hacer un pacto de riqueza y tiene que elegir a un brujo que tenga contacto con los reptilianos para que sea el mediador entre él y el diablo. El mago, siendo el mediador, tiene acceso a un reptiliano y no cualquier hechicero tiene contacto con esta clase. La bruja tiene que estar en un nivel muy alto en brujería. Soy pobre y cuando era mago nunca habría tenido acceso a los demonios reptilianos que eligen a los ricos y famosos para afirmar su lealtad. Solo obtuve acceso a esta clase de demonios reptilianos al alcanzar un nivel muy alto en magia. Cuando estaba en un nivel bajo no tenía contacto, pero cuando crecí en la brujería sí. Los brujos que no se podían comunicar con esta clase de demonios me dijeron cómo me puse en contacto si soy pobre y los reptilianos no hacen tratos con los pobres. Yo era materialmente pobre, pero yo era rico en los poderes de las tinieblas y próspero en la cubierta de las tinieblas. Para tener contacto con un reptiliano tienes que ser rico materialmente siendo una persona normal y si eres un brujo pobre que no tiene riquezas tienes que ser rico espiritualmente. De todos modos, tienes que ser rico de alguna manera. Hay demonios de otras clases de fuego, agua, aire y tierra que tienen contactos con magos pobres y gente de clases inferiores. Los reptilianos de fuego, agua, aire y tierra también existen y su clase es millones de demonios. Los reptilianos son los demonios más astutos, engañosos e inteligentes para ganar almas en el mundo de los espíritus. En la jerarquía reptiliana, el líder en la cima está en la punta de la pirámide. Este líder es el principado o príncipe de los reptilianos. Quien está en la cima de la pirámide reptiliana es Lucifer. Lucifer es el jefe general de todos los reptilianos ya que es la serpiente antigua. Lucifer es reptiliano, pues cuando se rebeló contra Dios, su primer camuflaje para engañar al hombre fue su forma de serpiente. Y los demonios reptilianos debajo de la pirámide son los demonios que hacen los trabajos sucios de Satanás al llevar las almas de las celebridades al infierno. Estos sirvientes reptilianos que se sientan debajo de la pirámide y toman las almas de los ricos y famosos se llaman serpientes de la muerte. Son demonios letales que se cobran la vida de los famosos en cuestión de minutos. Es una clase de demonios nobles que hacen pactos con los ricos.
El reptil de fuego es del linaje del dragón del Apocalipsis, que es Satanás. Se llaman draconianos. Estos reptilianos de fuego tienen las mismas características que el dragón Apocalipsis y son feroces y atacan con gran furia. Son demonios de destrucción y persecución y controlan al pueblo árabe contra los judíos, y pronto esta clase perseguirá a la iglesia. Estos reptilianos controlan el fuego extraño y atacan con fuego en el mundo de los espíritus, y una parte de ellos está volando en el aire y la otra parte está en la tierra. Tiene los draconianos marinos del linaje de Leviatán, pero en forma de dragones. Y hay draconianos terrestres del linaje gigante. El Vigimes es un gran principado que se encuentra en lo profundo de la tierra. No estoy hablando del animal Vigimes del que habla la Biblia. Estoy hablando de un demonio gigante que parece un dinosaurio que habita en las profundidades de la tierra en el abismo infernal. Y están los reptilianos del aire que viven en el aire y no descienden a la tierra. Estos reptilianos reciben la música del mundo que se eleva hacia ellos en forma de lunares oscuros. Y a través de estas canciones que los artistas ofrecen a los demonios, esta clase comienza a trabajar en la vida de los cantantes y de quienes escuchan sus canciones. Estas canciones mundiales son las alabanzas de Satanás. Las alabanzas profanas del Evangelio se elevan a las filas de esos reptilianos del aire que reciben la adoración falsa de los cantores del Evangelio. Son estos reptilianos del aire los que hacen pactos con cantantes seculares y cantantes de gospel, pero traicionan en sus pactos. Y luego están los reptilianos acuáticos que son del linaje de Leviatán, el principado que controla esa clase. Estos reptiles acuáticos ofrecen gobiernos mundiales y el poder de controlar el dinero. Esta clase ofrece altos cargos en la política en pactos y hace acuerdos para el gobernador que ponen a cambiar las leyes del país, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras. Los reptilianos son eficientes en sus estrategias de corrupción mundial y maestros en el arte del engaño. Son demonios inteligentes y han descubierto las debilidades de la humanidad. Esta clase ofrece fama, dinero, comodidad a cambio del alma, ya que saben que eso es lo que quiere la humanidad. Cualquiera que todavía no tenga a Jesús en su vida querrá los tesoros de los reptiles, ya que no quiere vivir en la escasez de dinero luchando por sobrevivir. El dinero es el único tesoro en la tierra que compra bebida, comida, ropa, casa y automóvil. El dinero proviene del elemento tierra llamado árbol. Es el elemento que compra incluso autoridades, soborna al pueblo, esclaviza y hasta mata vidas. Con mucho dinero puedes comprar al empleado y puedes tener a la mujer que quieras. El dinero compra el mundo entero, pero no puede comprar la salvación. La sangre divina ya compró nuestra alma en la cruz del Calvario para vivir en el cielo. El dinero no puede comprar la muerte y comerciar con el diablo segador cuando llega el día en que la persona se va y la muerte se lleva el alma. El dinero no te librará del infierno y al otro lado de la eternidad no se llevará nada de lo que compraste ni la ropa de tu cuerpo. No puedes llevar toda tu fortuna a la eternidad,
ni al cielo ni al infierno. El dinero que habéis usado en la tierra, pues no os llevará a la eternidad. No seas egoísta gastando toda tu fortuna en ti, usa tu dinero para ayudar a los necesitados y aliviar el dolor de los hambrientos que sufren. Los reptilianos tienen pactos con los hombres más ricos del mundo usándolos para controlar países y comprar todas las riquezas de la tierra. Los reptilianos enseñan a los ricos a controlar la política y sus gobernantes a través de jueces y funcionarios gubernamentales que compran dinero. Estos reptilianos hacen pactos con celebridades como actores, modelos de pasarela, presentadores de programas de televisión, locutores. Los reptilianos usan estas celebridades de los medios para controlar a las personas a través de las redes sociales. Los influencers pueden manipular a sus fanáticos y seguidores porque un reptiliano les dio la habilidad. Clubes de fans de gospel donde los cantantes de gospel controlan a sus seguidores e idólatras. Los políticos controlan al pueblo a través del dinero y manipulan con sus promesas políticas y compran con dinero a votantes que no les pertenecen. Es todo el dinero de la recaudación de impuestos de la población que utilizan para controlar a la gente. Los reptilianos eligen a estos líderes políticos para controlar a la gente a través de la mente y el dinero. ¿Cuántos políticos pactan con los reptilianos del agua y entran al gobierno sin pasar por una votación? ¿Cuántos políticos no elegidos hay en el gobierno? Los reptilianos ofrecen poder de gobierno y millones de dólares en pactos. En el mundo artístico, ofrece fama y riqueza a actores, actrices, conductores de programas y otros artistas de diferentes segmentos. Los pactos se hacen con gente rica porque tienen el poder de controlar a la gente idólatra de artistas y autoridades religiosas que se han enriquecido con el dinero de la iglesia. Estos reptiles acuáticos están vinculados con la bestia que surgió del mar, ya que son las aguas las que significan las naciones. El gobierno de la bestia al salir de las profundidades del mar, los satanistas creen que es el gobierno del Leviatán. Sabemos que el príncipe Leviatán habita en el abismo infernal que está bajo las aguas. Los satanistas creen que Leviatán será el anticristo y su reino saldrá de debajo de las aguas para gobernar la tierra. Quien dice son los satanistas, no puedo decir que Leviatán será el anticristo porque Dios no me lo reveló. Y luego están los reptilianos de la tierra que corrompen todo lo que es santo y puro en la tierra. Génesis 3 versículo 1 al 6, ahora bien, la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho. Y ella dijo a la mujer, es así que dijo Dios, ¿no comeréis de todos los árboles del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín comeremos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y agradable a los ojos, y árbol codiciado para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y de la serpiente luciferina nació su descendencia o generación reptiliana. Génesis 3 versículo 14-15, en ese versículo 15, habla de la enemistad entre Eva y Lucifer y también habla de la enemistad de la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. La simiente de Eva fue el pueblo de Israel, donde nació el Mesías y luego vino la iglesia que también es parte de esa simiente por la sangre de Jesús. La simiente de la serpiente son sus descendientes, la generación reptiliana que fue a la guerra contra la iglesia que es la simiente de Eva. Y los teólogos decían que la simiente de la serpiente son todos los demonios y la simiente de Eva es toda la humanidad del planeta. Y sabemos que esto no es verdad, porque los pueblos del mundo no tienen enemistad con Satanás. Si tuvieran enemistad, no haría la voluntad de la serpiente. La verdadera iglesia está en enemistad con Satanás por no hacer su voluntad. En el versículo 15 dice que la simiente de la serpiente no son todos los demonios, aunque todos son enemigos del pueblo de Dios, pero no todos los demonios que son estrategas e inteligentes. En ese versículo está hablando de una clase reptiliana de millones de demonios que han heredado el mismo arte del engaño que la serpiente del jardín del Edén. Una clase de demonios astutos y engañosos que se camuflan para que nadie descubra sus identidades. Los reptilianos son la simiente de la serpiente, los enemigos de la simiente de Eva que es la iglesia. Lucifer se camufló como una serpiente para no ser descubierto. A los reptilianos les gusta camuflarse para no ser descubiertos. En pactos con celebridades, los reptilianos no se ven en sus formas originales camuflándose como ángeles al realizar sus visitas de pacto. Esta clase incluso haciendo pactos esconde sus verdaderas apariencias. La misma astucia que usó Lucifer para camuflarse como una serpiente del jardín del Edén para sacar a Adán y Eva del paraíso. Lucifer no apareció en su forma original y vino en forma de serpiente. Así como la serpiente tomó el paraíso de manos de Adán, los reptilianos hacen lo mismo con las celebridades y las sacan del camino de la salvación para sus almas, impidiendo que las personas lleguen al paraíso. Los reptilianos son engañadores con forma de serpiente para hacer que las celebridades pierdan el alma. ¿Por qué los reptilianos solo hacen pactos con los ricos? En el jardín del Edén, Adán era materialmente rico, pues el jardín tenía todo lo que necesitaba y los frutos de la vida eterna. Adán tenía riquezas como tierra y piedras preciosas. Adán era rico al controlar la naturaleza. Adán era rico en alma, porque no tenía sufrimiento, ni pecado y todavía tenía vida eterna. Adán era rico en espíritu, porque hablaba con Dios cara a cara y tenía la presencia divina en su vida. Adán tenía la autoridad de un gobernante sobre los animales. Y como era rico y gobernante, la serpiente quiso hacer un pacto con Adán. Y hoy los reptilianos buscan ricos y gobernantes para hacer un pacto.
El pacto que la serpiente vino a hacer en el jardín de Edén es el pacto de desobediencia con Adán. Este mismo pacto de desobediencia, los reptilianos lo hacen con celebridades. Los reptilianos de la Tierra que están involucrados con la corrupción espiritual de la religión falsa. Esta clase de reptilianos está ligada a la bestia que se levantó de la tierra, la cual también está ligada a la religión. Los reptilianos de la tierra trabajan para la bestia de la tierra que creo que es el papado. La bestia que se levantó de la tierra es una religión reptiliana que se levantó de las profundidades del infierno para controlar el mundo a través de la adoración falsa. Los demonios terrestres reptilianos trabajan para esta religión que es la bestia que se levantó de la tierra. Y luego están los reptilianos de la tierra que hacen pactos con pastores masónicos y predicadores del evangelio y líderes de cualquier religión falsa. Esta clase de reptilianos terrestres se esconde en medio del mundo de las celebridades del evangelio y no se revela en visiones y solo se les aparece a las brujas de alto rango o a los masones de rango inferior. Estos reptilianos se paran en medio de las religiones falsas y el mundo del evangelio y se aparecen a los cantantes de evangelio y a los pastores de evangelio y los engañan. Los cantores de gospel y los predicadores de gospel tienen visiones con ángeles, pero no son los ángeles sino los reptilianos de la tierra los que se camuflan como ángeles de Dios para engañarlos. Estos reptilianos de la tierra detienen la vida espiritual de las celebridades del evangelio y paralizan la vida de las personas que se congregan en las iglesias de los pastores famosos del mundo del evangelio. O paralizan la vida de las personas que se congregan en las iglesias de los obispos famosos que siempre están en los medios y están siendo hablado en los canales de televisión. ¿Quiénes son los predicadores del evangelio de fama mundial? Son los misioneros, evangelistas, diáconos, obispos y apóstoles quienes venden su predicación y cobran tarifas económicas muy altas para visitar una iglesia. Estos pastores millonarios tienen pactos con los reptilianos de la tierra que ofrecen multiplicar las riquezas de estos líderes a cambio de que envenenen la santa doctrina de la Biblia con sus libros teológicos y sus servicios de enseñanza. La clase reptiliana de la tierra controla las sectas e iglesias falsas y ha arrastrado a millones de creyentes a través de falsas enseñanzas con libros evangélicos creados para tal fin. ¿Cuál es el propósito de los reptilianos al destruir la iglesia? Su táctica no es cerrar las iglesias y usar los mismos trucos del jardín del Edén, que es quitar la vida eterna a los que ya han conquistado. Esta clase tiene la capacidad de convencer a la gente, persuadir con palabras emocionales y usar el arte de la manipulación mental. Su retórica tiene control mental y son maestros del engaño al hacer que la gente crea sus mentiras. Hay millones de demonios reptilianos que se dividen en varias áreas. Están los reptilianos que están en el área religiosa y hacen pactos con hombres poderosos para fundar sectas. Los pastores de la prosperidad han hecho un pacto con esta clase de reptilianos. Esta clase de demonios busca pastores ricos porque tienen iglesias grandes y millones de personas en sus manos.
La clase de estos demonios sabe que estos pastores tienen dominio sobre el rebaño. Génesis 2 versículo 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás libremente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre después de crearlo. Fue la primera doctrina que recibió el hombre de la obediencia a Dios, aun sin haber pecado y sin conocer el mal. Adán tuvo que obedecer este mandato si quería seguir viviendo en el jardín de Edén para siempre. Adán tuvo que obedecer a Dios para mantener su pureza. La Iglesia, aun siendo lavada en la sangre del Cordero, tiene que obedecer la doctrina para conservar su pureza, porque el día que la Iglesia desobedezca los preceptos de Dios, como Adán, perderá el derecho a la vida eterna y a comer los frutos del árbol de la vida. La serpiente, conociendo la doctrina que recibió Adán, torció los preceptos divinos para engañar a Eva. Génesis 3 versículo 1, la serpiente le hace una pregunta a Eva. En el versículo 2, Eva le dice a la serpiente que de todo árbol del jardín del Edén pueden comer. En el versículo 3, Eva dice que el árbol que está en medio del jardín no es para comerlo ni para tocarlo. En el versículo 4, la serpiente dijo que Eva no morirá si come del fruto que está en medio del jardín, torciendo lo que Dios había dicho. La serpiente distorsionó el orden de Dios y aquí es donde voy a hablar. Los demonios reptilianos, que son los descendientes de la simiente de la serpiente, hacen lo mismo hoy. Los reptilianos en el área religiosa han inspirado a los hombres a fundar sectas y hacer doctrinas de hombres. Incluso los cristianos que han sido engañados han fundado iglesias y creado doctrinas de demonios que no salvan. Los reptilianos han inspirado a los cristianos desobedientes a escribir libros teológicos distorsionando la Biblia, como la serpiente en el jardín del Edén que distorsionó el primer mandamiento que Dios le dio a Adán para obedecer. Y la doctrina de Mamón, que enseña cómo adquirir riquezas, está en la mayoría de los libros evangélicos en librerías y revistas de escuela dominical. Tiene las mismas enseñanzas. La doctrina de Mamón está en la predicación, en las alabanzas y enseñanzas de las iglesias. De la misma manera que la serpiente distorsionó el mandato de Dios a Adán diciendo que no morirá si come del árbol que está en medio del jardín del Edén. El árbol del que Dios le prohibió a la serpiente comer del fruto. El mandato que Dios dio: no hagáis, la serpiente dijo: hacedlo. Y la descendencia de la serpiente continúa hoy distorsionando la palabra de Dios a través de libros de teología, alabanzas y enseñanzas. Lo que Jesús dijo que es pecado a través de sus apóstoles en la Biblia, la teología de hoy dice que no es pecado. Ropa corta, maquillaje seductor y collares que la Biblia dice que es pecado, la teología dice que es uso y costumbre y es parte de la cultura. La serpiente distorsionó la doctrina del jardín del Edén para engañar a Adán, y hoy la simiente de la serpiente, que son los reptilianos, siguen distorsionando las verdades de la Biblia diciendo que nada es pecado,
haz lo que quieras y vive a tu manera y no hay camino a Dios, haz tu voluntad y no hagas la voluntad de Dios. Génesis 3 versículo 5 dice la serpiente: porque el día que comáis de este fruto se os abrirán los ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y la serpiente dijo que cuando sea igual a Dios conocerá el bien y el mal y será perfecta como Él. La serpiente hace la promesa diciendo que Eva será igual a Dios si come del fruto. La falsa promesa de ser igual a Dios desobedeciendo su mandato, esta es otra forma de engaño. ¿Cuántos pastores que quieren tener la autoridad de Dios desobedeciendo su doctrina? Y para tener autoridad de Dios no se puede ser desobediente. Mateo 5 versículo 48, por tanto, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Para tener la semejanza de Dios, debes imitar su santidad. La serpiente ofreció la falsa promesa de que Eva sería como Dios en desobediencia. ¿Cuántas iglesias quieren ser como Dios y que su autoridad desobedezca su palabra? Eva quería ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal y perdió la semejanza divina en su carácter. Perdió la apariencia de la inmortalidad. Perdió la apariencia de pureza e inocencia que alguna vez tuvo. La serpiente le ofreció a Eva lo que ya tenía, que era ser como Dios. Eva ya era como Dios porque tenía su imagen y semejanza. Las dos cosas que Eva no pudo tener fue conocer el bien y el mal y ser una diosa porque era una criatura de Dios. El resto de la semejanza de Dios con Eva ya la poseía. Solo Dios podía tener el conocimiento del bien y del mal y no su criatura. La serpiente ofreció a Eva la falsa promesa de la igualdad divina en el conocimiento del bien y del mal. Esta igualdad divina que la serpiente ofreció a Eva, que ni siquiera la serpiente que tenía poderes sobrenaturales podía tener, imagina a Eva como una criatura pura. La serpiente le ofrece a Eva la igualdad con Dios a pesar de que sabe que sería un fracaso, porque Eva nunca lo lograría ya que la serpiente había intentado esta igualdad y fracasó. Los reptilianos siguen los pasos de su padre Lucifer y ofrecen la falsa promesa de igualdad con Dios. Benny Hinn dice que los creyentes son pequeños dioses que quieren deificar a la humanidad. Este falso maestro creó la doctrina para que el hombre sea comparado con Dios y para que el hombre sea idolatrado por ser un pequeño Dios, contradiciendo el pasaje de Romanos 9 versículo 20 que dice: pero, oh hombre, ¿quién eres tú para responder a Dios? Dirá la cosa formada al que la formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Benny dice que Adán era un superhombre y podía volar, podía nadar bajo el agua respirando como un pez e incluso dice que Adán tenía dominio sobre las estrellas controlando la luna, las estrellas y el sol. Benny transfiere las características divinas del dominio de Dios sobre las estrellas a Adán. Sabemos que Adán solo tenía autoridad sobre los animales del jardín del Edén y el universo espacial no estaba bajo sus dominios. La misma doctrina de la serpiente que dijo Lucifer a Eva: y seréis como Dios, una forma de deificar al ser humano.
Los reptilianos enseñan esta misma doctrina de divinización cuando hacen pactos con pastores millonarios y les ordenan engañar al pueblo. Y Benny Hinn con el viento de su mano derriba a una multitud de personas para demostrar que es un superhombre lleno de poderes divinos. Este es el discurso que enseña este pastor, que los hijos de Dios son pequeños dioses y pueden hacer lo mismo que hace Dios. El Espíritu Santo da los dones que no son para hacer del creyente un superhombre o para hacerlo un ser divino. Jesús da autoridad al creyente y no su poder. En el libro de Kenneth E. Hagin, llamado El nombre de Jesús, Kenneth blasfema cuando escribe que Jesús asumió la naturaleza de Satanás en la cruz para que los creyentes pudieran ser más grandes que el mismo Jesús, una forma de deificar a los seres humanos. Lucifer trató de obtener esta superioridad divina. Un libro inspirado en reptilianos, Kenneth usó 2 Pedro 1 versículo 4, torció ese versículo para deificar a los seres humanos, pero eso no es lo que significa el versículo. El versículo no dice que somos dioses o partícipes de los atributos divinos, el versículo dice que somos partícipes de la naturaleza divina, que es lo mismo que ser invitados a imitar a Dios en amor, santidad, fidelidad y bondad. La Biblia dice que seamos imitadores de Dios y no queramos ser Dios. Ser partícipe de la santidad de Dios no significa que uno deba ser adorado como Benny y el difunto Kenneth, quienes aceptaron esto como considerados dioses. Benny, cuando predica el Evangelio de la prosperidad, dice que la pobreza es del infierno y que la riqueza es del cielo. Este falso maestro enseña a la gente a rechazar la pobreza y buscar la fortuna, contrario al carpintero Jesús, que nació en un pesebre y todavía predicaba no acumular riquezas en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Los apóstoles eran pobres y junto con la iglesia primitiva vendían sus bienes y compartían su dinero con los pobres. Y se cumple la guerra espiritual de Génesis 3 versículo 15, que habla de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los reptilianos no pueden derrotar a la iglesia que tiene la marca de Jesús, pero pueden engañar con falsas enseñanzas para llevar al infierno. La única forma en que estos demonios pueden derrotar a la iglesia es a través del engaño, porque en el armamento espiritual del pueblo de Dios tienes más opciones que su armamento. La iglesia tiene refuerzo. 1 Juan 4 verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y ya los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En la batalla espiritual contra los reptilianos, ya sea de tierra, fuego, agua o aire. Esta clase de demonios es dura en la guerra y difícil de vencer en la batalla contra los creyentes. Los reptilianos tienen mucha resistencia en las guerras espirituales contra los ángeles, así que para vencerlos hay que ser los ángeles de las guerras fuertes. Los cristianos no tienen fuerza contra estos reptilianos, por lo que muchos dependen de los ángeles de Dios para su ayuda. Los cristianos luchan contra los reptilianos más débiles que están bajo la pirámide reptiliana, y aún así no es fácil vencerlos, aunque vivan en santificación y oración.
Un reptiliano bajo la pirámide reptiliana es más fuerte que un demonio que está encima de una pirámide de otra clase. La clase reptiliana es superior a las otras clases ya que desciende de la serpiente del jardín del Edén y el último demonio de la pirámide reptiliana es más fuerte que el primer demonio de otras pirámides demoníacas. Cuando me convertí y renuncié al mundo, me santifiqué, ayuné y oré todos los días. Un sirviente reptiliano en la parte inferior de su pirámide jerárquica que ha trabajado conmigo en pactos comerciales cuando yo era el mediador. Este reptiliano no quedó satisfecho con mi conversión y me enfrentó dentro de mi casa. Fueron 2 años de batallas espirituales y este reptiliano no se dio por vencido conmigo y persistió en derribarme, un demonio de mucha resistencia. Y en esa batalla dije, puedes insistir contra mi vida, yo me canso de ser una persona humana y tú no te cansas de intentar contra mí por ser un espíritu y tú no puedes dormir y luchas 24 horas contra mi vida. No volveré, porque sé de dónde me sacó Dios. Y en esta batalla de 2 años salí victorioso y vencí. La Biblia dice resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Este reptil que derroté al estar debajo de la pirámide reptiliana siendo uno de los más débiles de su clase era más fuerte que los demonios de brujería con los que trabajé. Ni siquiera el líder de los demonios que trabajaba para mí era más fuerte que este simple reptil sirviente. Y los reptilianos que están en la posición desde la mitad de la pirámide hasta la cima son tan fuertes que solo los ángeles de Dios pueden vencerlos. Estos reptilianos de los niveles superiores de la pirámide son resistentes en la guerra contra los ángeles. Los Illuminati, la masonería, las mayores autoridades de la Tierra están sujetas a las órdenes de los reptilianos. Los reptilianos controlan el dinero, la riqueza y los hombres más ricos y poderosos del mundo. Los reptilianos conocen el planeta Tierra y conocen todas las riquezas de este mundo que se esconden en las profundidades de los mares y en las profundidades de la Tierra. Los reptilianos saben dónde hay oro, petróleo y todos los elementos de valor escondidos en la naturaleza. Cuando hacen el pacto ofrecen todas las riquezas de la tierra a las autoridades gubernamentales y autoridades comerciales para controlar esas riquezas. En los pactos revelan a qué profundidad del mar hay petróleo o en qué parte de la tierra hay oro. Los reptilianos ofrecen las riquezas de la tierra que ellos no crearon y entregan estos tesoros naturales creados por Dios en manos de hombres poderosos para satisfacer sus deseos, placeres y ambiciones humanas. Los reptilianos han ganado muchas almas en pactos de riqueza con empresarios, políticos, jueces, actores, cantantes, pastores, locutores y otros.